Bueno, ¿dónde estaba? Estaba dando una panorámica de la situación de la legislación, lo que era en el Estado en el siglo XIX, hasta el siglo XIX, mediados del siglo XIX, la legislación, toda la legislación cristiana, en la fundación de Europa, reconocían esas leyes que son leyes reveladas por Jesucristo, por el Dios hecho hombre, y a través de él, por los apóstoles y los sucesores, los que no vino hasta nosotros. Pero como ya se veía en ese siglo XIX, mediados o pasado en la segunda mitad del siglo XIX, que ya eso se estaba agrietando, ya estaba penetrando ese espíritu, el espíritu destructor. Y lo vemos porque mencionábamos que, nada menos que en Austria, se declaraba por acto público que el Estado era aconfesional, que no tiene religión. Y que Francia, por otro lado, también, y en Inglaterra también se desterraba la religión, ¿no? Entonces digo, estos son hechos, y ahora decía él, en aquel momento, una gran porción de Francia y de Austria está compuesta, decía, por aquella raza que niegan la encarnación. O sea, que niegan que Cristo es Dios. ¿A qué se refería? A los judíos, claro. Pero hoy los tenemos mucho más allá de los judíos. ¿Cuántos son los que niegan que Jesucristo es Dios? ¿Cuántos sostendrán que es un gran hombre, un gran profeta y no más? Y acá hay que tener cuidado, ¿no? Porque uno entra siempre, el complejo antisemita, pero también está el complejo semítico, de no hablar porque uno cree que va a tocar a los judíos. Dios mío, como Manning, ¿no? Al contrario, no, un católico jamás puede serlo, ¿no? Nuestra religión viene del judaísmo, nuestro Señor era judío, nuestra madre que amamos era judía, los apóstoles eran judíos. Pero son los judíos que reconocen a Cristo. Y estamos hablando ahora de los otros judíos que no lo han reconocido y que por los cuales nosotros rezamos y mucho para que lo reconozcan, y que cada vez que uno es iluminado, por no decir convertido porque les molesta, que al final se dan cuenta de que Jesús es el Mesías, y ahí sí que son completos judíos, al hacerse cristianos, uno se pone muy contento. Yo me pongo tremendamente contento y aprecio muchísimo eso, al contrario. Y me doy cuenta que hasta a veces tienen una marcha más, como dirían los italianos, una marcha in più, porque vienen con la propia raza. Es algo como el completamiento, ¿no? Bueno, entonces dicho esto, digo también lo que dice Manning, que no discute él en contra de su admisión a los privilegios políticos. Por lo contrario, mantiene que si no hay otro orden más que el natural, entonces sería una injusticia política excluir a cualquiera de la raza de Israel de participar de los mismos privilegios. Pero igualmente mantiene que en el día en que se admite a quienes niegan la encarnación, es decir, que Cristo es Dios, se quita la vida y el orden social en el que se vive. Es decir, aquello que quedaba de la cristiandad se va disgregando aún más. Se lo quita pasando de la encarnación a la mera naturaleza. Y esto fue lo predicho acerca del período anticristiano. Por eso todo el naturalismo, todo lo que va contra además la religión católica, fundamentalmente, es una de las características de ese periodo anticristiano, de esa efervescencia que tiene que explotar, está explotando, y que va a producir a ese hombre de perdición. Vimos que la tercera especial marca del anticristo es justamente la negación de la encarnación. Cuando eso ocurre, se quita el orden de la vida social de la esfera sobrenatural para pasarla a la natural. Esto es lo que está ocurriendo en el siglo XIX, dice Manning. Y repite que no lo discute, sino solo constata que se verifican esas profecías. Simplemente.
es un hecho de un observador que dice, bueno, esto es lo que está ocurriendo. Entonces, si se vuelve imposible mantener el orden cristiano por encima de un pueblo separado por el cisma, como son los luteranos, o infectado por herejías, como otras herejías, que esas las más que vinieron, o mezclado con aquellos que niegan la encarnación de Dios, en este caso sobre todo los judíos, lo que digo, decía él, es que estamos reducidos a un estado miserable de abandono de la verdadera sociedad cristiana. Empieza a desaparecer. La Iglesia aborrece de la sangre. Si ese estado cristiano solo puede mantenerse por la fuerza, entonces, dice la Iglesia, debe abandonarlo. No va a resistir con armas. No es del espíritu de la Iglesia forzar problemas políticos con leyes sanguinarias. Pero es la miseria para un pueblo que perdió la fe en la encarnación que hace necesario abandonar el orden cristiano instituido por la providencia de Dios. Es la desgracia. Es la desgracia. Y hace una comparación con el Etna, el volcán Etna en Sicilia, que dice con 160 cráteres, además de 2 grandes bocas, ¿no? Dice, todos los costados están entonces perforados y desde ellos, de tiempo en tiempo, la lava es eruptada. Similarmente, dice, la Iglesia reposa sobre la base de una sociedad natural, no sobrenatural, natural ahora, sobre la fundación del Imperio Romano, sobre la civilización de naciones paganas, que por un tiempo fueron consagradas, consolidadas, preservadas, elevadas, santificadas, transformadas por la acción de la fe y de la gracia. Pero eso se pierde. Entonces la Iglesia de Dios reposa sobre esa base, pero por debajo, ¿qué pasa? Opera continuamente el misterio de iniquidad que ya apareció en el tiempo de los apóstoles, lo recordamos siempre, y que ahora culmina y gana fuerza. Está hablando del siglo XIX. ¿Qué, me pregunto, fue la Revolución Francesa de 1789 con todas sus matanzas, blasfemias, impiedades y crueldades, y con toda su mascarada de honor y de burlas, que fue un brote del espíritu anticristiano, sino la lava debajo de la montaña? Y que el estallido de 1830 y 1848, la comuna, ¿no? El comunismo ahí fue, sino el principio del anticristo obrando bajo la sociedad cristiana, forzando para emerger. En 1848, dice el cardenal Manning, varios cráteres se abrieron simultáneamente en Berlín, en Viena, en Turín, en Florencia, en Nápoles y en la misma Roma. Eso nos hace ver ahora, ¿no?, lo que está ocurriendo, por ejemplo, por América, estallando en todos estos lugares. Aparte de las manos del hombre, ¿no?, de los que están confabulados para hacer esto, hay un poder preternatural que lo está dominando. Y todo un plan que se extiende a través de los siglos, que no es, ese es el misterio de iniquidad, que no es obra de mentes humanas, no podrían hacer algo tan bien. Es algo diferente. Esta es la mirada sobrenatural de la historia que tenemos que tener, para darnos cuenta de lo que está ocurriendo ante nuestros ojos. Entonces, ese 1848, como brotaron, si fueron cráteres en distintas partes de toda Europa. Londres, dice, fue agitada, pero aún no era su tiempo. Dice, este es el espíritu anárquico contra Dios y contra el hombre también. Es el principio del cisma, de herejía y de infidelidad fundido en una masa y derramándose en donde encuentra su camino. Como hace la lava, ¿no? Va pasando, produciendo cráteres allí donde está débil la sociedad cristiana. Y esto, que viene desde siglos, dice, seguirá hasta que sea quitado aquel que lo obstaculiza.
de nuevo el catejón. Lo que pasa es que estamos ya en la super inminencia de esto. Y ahora vemos, dice Manning, que esta barrera se va debilitando cada día. Cada día más. Se debilita incluso intelectualmente. Las, comunicaciones intelectuales son más frágiles. La civilización cristiana y católica deja paso a la civilización material que encuentra su perfección en la mera prosperidad material. ¿No estamos viendo eso? Todo se resuelve materialmente. Y la gente cuando, por ejemplo, vota por el bolsillo, no por principios. Estamos viendo eso. Ella lo veía en el siglo XIX, estaba desarrollando, pero ahora estamos en pleno. Pues bien, vamos a detenernos aquí. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.